En el libro de Salmos, en su capítulo 119, y aquellos que me quieren acompañar lo pueden buscar. Estaremos leyendo la palabra, honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. 119, verso 9 al 16 nada más. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Tan fuerte es la necesidad de entender la palabra de Dios. Yo creo que eso es especial, muy especial para todos mis hermanos y también a los jóvenes también, para entender la importancia de lo que es la palabra de Dios, indagar en la palabra de Dios, y muchas veces requiere un poco de empuje para que puedan entrar y someterse más para investigar todo lo que hay en eso, ¿verdad? La palabra de Dios es fuerte y es poderosa, y la palabra de Dios es viva, amén. Y así tengo el privilegio de presentar varias presentaciones de varios jóvenes que han estado trabajando arduamente estas últimas semanas y estos últimos días también para estudiar varios libros de la Biblia, en especial el Antiguo Testamento. Muchos de esos quizás no vamos a tocar todos los libros, pero sí se van a tocar varios libros, y con eso, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga a cada uno de aquellos, que también a los jóvenes que han puesto ese trabajo, que han dedicado el tiempo y que han entrado, ¿verdad?, en esa área, y a los padres también que le han estado apoyando también, ¿verdad? Muchas veces requiere un empuje también de los padres que lo empujen para en realidad buscar y someterse en la palabra de Dios. Y el fin de todo eso es de eso, para que más que todo sepan qué es la palabra de Dios. Y ¿verdad? La palabra, hay un verso que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es necesario entender y conocer la palabra de Dios. Así, con todo eso, ¿verdad?, dejaré el primer tiempo con nuestra hermana Elizabeth Aquino, que estará presentando el libro de Levítico. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mientras lo buscan, le doy gracias a Dios por ese hermoso privilegio. Que sea Dios usándome en este momento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así, Dios me permitió estar hablando en esta hermosa noche, madrugada, en el libro de Levítico, como se titula el proyecto Inspiración de Dios. El libro de Levíticos es el tercer libro de Moisés. El propósito del libro de Levíticos es como una guía de parte de Dios o un manual de sacerdocio para Aarón y sus hijos que servían como sacerdotes. Son las instrucciones del Señor para los levitas. En el libro de Levítico podemos encontrar muchas cosas, pero solo me quiero enfocar en 5. Y son los holocaustos, las ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias. Cada ofrenda, como el holocausto, tiene su propósito y lo estaremos viendo. El tema del libro de Levítico es holocaustos y ofrendas. En eso estaremos meditando. Como punto número 1 es los holocaustos, y lo podemos encontrar en el libro de Levítico 1, versículo 3, y dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
El propósito de los holocaustos es para la expiación, significado el reconcilio y perdón del pecado. Y podemos encontrarlo en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Expiación suya. Ese es el primer punto, el holocausto. El punto número 2 podemos encontrar las ofrendas. Y eso está en el libro de Levíticos, capítulo 2 al 10, pero es muy largo. Entonces haré un resumen. En el capítulo 1 al 10 están las ofrendas. Hay 4 de ellas para que ofrecieran a Jehová en esos tiempos. Y son la ofrenda de flor de harina, torta de flor de harina, ofrenda de sartén, ofrendas cocidas en cazuela. En resumen, son horneada, sartén, cazuela y primicias. Cada una son de diferentes disposiciones con el propósito de las 4 ofrendas para la oración a Jehová. Significado: expresar devoción y adoración a Dios. Y lo podemos ver en el libro de Levíticos 2, 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La ofrenda, oblación a Jehová. Y como pueden ver, tengo una foto como lo hacían en los sacerdotes en esos tiempos, porque es lo único que podían hacer las ofrendas y los holocaustos eran los sacerdotes, que es Aarón y sus hijos. Como punto número 3 son las ofrendas de paz, y lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, versículo 3, del 1 al 2. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la desgollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El propósito de las ofrendas de la ofrenda de paz, es para el creyente, es para la paz entre el creyente y agradecimiento. Y la podemos encontrar en el versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y es ofrenda encendida a Jehová como el propósito para la paz entre el creyente y agradecimiento, sacrificio de paz. Punto número 4, ofrendas por el pecado. Esa es una que pues entendí bastante y es muy, ¿cómo se dice? Muy enseñadora, cómo lo hacían en los momentos anteriores para pedirle perdón a Dios en los momentos cuando ellos pecaban y algo, aunque eso se detuvo porque Dios ya se estaba cansando de todos los que hacían lo mismo, como dijo el hermano Pedro. Entonces la ofrenda de paz podemos encontrarla en el libro de Levítico siempre, capítulo 4, al 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas. El propósito de las ofrendas por el pecado es para evitar que el juicio del pecado cayera sobre la persona. En otra palabra, que lo que Dios iba a mandar acerca del pecado se detuviera. Y lo podemos encontrar en el capítulo 35, porque la ofrenda del pecado tiene casi alrededor dos capítulos con 38 versículos. Dos capítulos con 38 versículos, o más todavía, creo. Sí, más todavía.
alrededor de 38 o lo subimos un poquito, pero están en 2 capítulos. Entonces, lo podemos encontrar en el libro de Levíticos en el capítulo 35. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Yo agarré la parte expiación de su pecado, que significa evitar que el juicio de Jehová caiga sobre ellos. Y punto número 5, ya casi vamos terminando. El punto número 5 es las ofrendas expiatorias. Y la podemos encontrar en el libro de Levítico capítulo 5. Más adelante, aunque es el capítulo 4 y capítulo 5, son de la misma ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias, solo que tienen sus diferentes propósitos. Porque la primera, la que podemos leer, es para expiación del pecado, para que el juicio de Jehová no cayera sobre la persona. Y la ofrenda expiatoria, en el versículo 14 al 15, y dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona cometiera falta y pecara por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. El propósito de las ofrendas expiatorias es diferente que de las ofrendas por el pecado, porque su propósito es para perdón por el pecado, y lo podemos leer en el libro de Levíticos capítulo 5, 16, y dice 15, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Y el propósito es para perdón por el pecado. Ese es el propósito. Solo van como con el mismo capítulo y mismas sugerencias por el pecado, pero son 2 diferentes propósitos: ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias. Significado: ofrenda por el pecado, que el juicio no cayera sobre la persona, y ofrendas expiatorias, el perdón por el pecado. Ya para ir terminando, el libro de Levíticos, para ser sincera, nunca lo había leído. Me iba y nunca me detuve a leer el libro de Levíticos. Y yo pude aprender muchas cosas, y todo honra y gloria sea para Dios, porque cuando uno se mete y escudriña, uno aprende. Y le doy gracias a Dios que yo antes le decía hasta Levíticos, con S al final, y luego lo volví a leer y decía Levítico, sin S, y también aprendí en eso. Y todo sea para honra y gloria al Señor. Esto es lo poquito que Dios me ha dado. Que sigamos adelante, siempre viendo al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Ahora pasa el hermano Juan con nosotros. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Gloria sea a Dios. Tuve el privilegio de estudiar el libro de Primera de Samuel. El enfoque era el capítulo 1 al capítulo 15. Y lo que se puede entender del libro de Primera de Samuel es de que fue escrito por Samuel hace 1000 años, 1020 años antes de Cristo.
que hoy en día sería alrededor de más de 3,000 años. Entonces, para entender ese contexto, los Estados Unidos ha pasado por alrededor de 45 presidentes. Si cada uno lleva como 4 años, es digamos como unos 200, 300 años que ha existido Estados Unidos nada más. Pero las historias que leemos aquí llevan más de 3,000 años. Son historias que son increíblemente viejos, ¿verdad? Y el enfoque desde el capítulo 1 al capítulo 15 es de que había dos personajes. En especial empieza con Samuel y después de allí va y se enfoca en Saúl. Y entonces Samuel es un sacerdote que Dios levanta entre verdad, que es llevado por Ana al templo y allí crece me imagino al lado de Phineas y Ofni también. Y entonces vemos cómo Samuel crece, Dios le usa grandemente y le revela la palabra de Dios. Y después al transcurso del tiempo vemos como Dios también levanta o usa a Saúl para el rey que el pueblo pedía, ¿verdad? Porque el pueblo vio que las naciones a su alrededor tenían reyes y el pueblo pedía un rey. Y de hecho eso era muy malo de pedir. Eso era visto como un pecado, pedir un rey. Y entonces pidieron un rey y, ¿verdad? Y pasó todo esto. Eso es lo que mayormente se enfoca de capítulos de 1 al 15, de lo que es Samuel y Saúl. Ahora el enfoque, la tema, me enfoqué más en el capítulo 4 y en el capítulo 7. Había algo que estaba pasando, había unas guerras que pasaron también alrededor de ese tiempo. Y la primera guerra que notamos y que vemos en el primero de Samuel es la guerra entre los israelitas y los filisteos. Ahora, los israelitas estaban en guerra con los filisteos y entraron, pero al final terminaron siendo derrotados. Bueno, la primera parte, digamos como la primera ronda, 4,000 personas, 4,000 hombres murieron en esa guerra. Y después el pueblo decía, los ancianos del pueblo decían, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para poder vencer. ¿Cómo podemos vencer? Trajeron la arca de Dios. Dijeron, bueno, si traemos la arca de Dios, que es la representación de la presencia de Dios, si lo trajemos al campo de batalla, quizás vamos a ganar. Los filisteos escucharon que ellos traían la arca y decían, pero como que hay mucho ruido ahorita, y se dieron cuenta que ya ahorita estaba la arca de Dios. Y lo que más me sorprende es de que aún teniendo la arca de Dios allí, ellos no ganaron la batalla. Dice que después de eso fueron derrotados otra vez y 50,000 hombres murieron ese día. 50,000 hombres, y también la arca de Dios fue llevada. Y la arca de Dios fue traspasada. Bueno, la arca de Dios fue llevado, y aparte de eso también se cumplió la palabra que Dios le dio a Samuel de que Ofni y Phineas iban a morir el mismo día. Y entonces todo esto pasó y vemos lo que ustedes ven aquí es una palabra. Esa palabra significa Icabod. La palabra Icabod significa la gloria traspasada. Y, ¿verdad? Para que tengan eso en mente, el capítulo 7, después vemos otra vez el pueblo de Israel reunidos en el campo de Mizpa. Y el pueblo está allí reunido, pero esta vez la arca de Dios ya es regresado. Pasó el tiempo, la arca de Dios regresa, y entonces el pueblo está en Mizpa, pero esta vez están allí arrepentidos por lo que habían hecho. Se dan cuenta de lo que hacían, la maldad que hacían. Y entonces se reúnen en Mizpa y gimen, ayunan, se arrepienten de sus pecados, de sus maldades. Y al final de todo esto, otra vez los filisteos lo encuentran adorando a Dios. Los filisteos, el enemigo de Israel, lo encuentra al pueblo de Israel adorando a Dios, arrepentidos. Y lo que hacen los filisteos, piensan, bueno, ellos están ahorita, se ve como que está débil, vamos a ir a atacarlo. Van, tratan de atacar, pero y el pueblo se aflige un poco. Y Samuel lo dice que no se preocupen. Y Dios pelea la batalla por ellos. Y en ese caso, la arca de Dios estaba ahí también. Pero ¿cuál era la diferencia? Y yo me imaginaba, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre la primera guerra, entre la primera parte cuando se enfrentaron contra los filisteos, y en la segunda parte cuando se volvieron a encontrar otra vez con los filisteos? En la primera ellos estaban preparados para luchar. En la segunda no tanto, estaban adorando.
estaban arrepentidos. La diferencia era de que ellos reconocían su pecado. Yo creo que personalmente al reflexionar en esta palabra es necesario entender el pecado que uno muchas veces puede tener en su vida. Y cuando uno se arrepiente genuinamente delante de Dios y se arrepiente de verdad, entonces es cuando habrá victoria de verdad. Por eso la tema era Icabod, la gloria traspasada. Cuando la gloria fue llevado de Israel, bueno, que era a través de la representación de la arca de Dios, la gloria traspasada Icabod. Y ese era el tema. Que el Señor bendiga. Dios los bendiga más. Tuve el privilegio de continuar desde 1 de Samuel 16 hasta 31. En el principio, el Samuel fue a buscar a un nuevo rey porque Saúl ha cometido un pecado y entonces Jehová le rechazó como rey. Y de ahí podemos ver que que David era escogido rey por Samuel porque Samuel le ungió con aceite y era el más menor hijo de Isaí. Y al siguiente pasó que Saúl se quedó con una maldición, un espíritu de maldad por el Jehová, y pidió a sus sirvientes que buscaran a alguien que le podía quitar esa maldad sobre él. Y entonces fue a recibir a David, que tenía la presencia de Jehová con él. Y entonces David estuvo con él y le quitó el espíritu de maldad sobre él. Y entonces, desde ese tiempo, pidió el rey Saúl que David se quedaba con él. Y después vemos en el capítulo siguiente del 17 que el rey David ya era escogido rey, que se fue a pelear contra Goliat y peleó contra Goliat con una roca y le venció al frente, pero también no lo hizo a su propio poder, sino lo hizo con la presencia de Jehová. Y también al siguiente vemos que Saúl y David, que se puso Saúl celoso de David porque cantaban que el rey Saúl mataba 1000 y David a sus 10,000, y también que él se puso celoso a Saúl de David y entonces le quería matar a David. Pero el hijo de Saúl, Jonatán, le avisó a David que su papá, el rey Saúl, quería matarlo. Entonces se fue David de la tierra de Israel. Y después vemos que Saúl todavía estaba atrás de David. Entonces David se fue a los filisteos y allí de los filisteos se quedó el rey David. Escogí el tema la presencia de Jehová y le vemos primeramente en el libro del 1 Samuel 17, 49 a 50, cuando peleó David contra Goliat. Vemos que el rey David no tenía su propio poder, sino tenía la presencia de Jehová con él. Y también en el 1 Samuel 25, 38, cuando David mandó a sus sirvientes para ir atrás un hombre llamado Nabal. Y Nabal era un hombre rico y le mandó a sus sirvientes, pero Nabal
no tenía respeto contra David, con David, y entonces David mandó a sus hombres para ir a pelear contra él, pero llegó la esposa de Nabal, Abigail, y le pidió que tenía misericordia de su esposo, y entonces David se fue de ahí, pero 10 días después llegó a la presencia de Jehová y le mató a Nabal con sus propias manos. Y también vemos en el 1 Samuel 30, 15 a 18, que David se quedó con los filisteos y entonces quería ir a pelear contra los israelitas, pero los reyes de los filisteos le dijeron que no porque no tenían confianza en él. Entonces regresó a su tierra, pero sus esposas fueron secuestrados por los amalequitas, y entonces desde ahí fue el rey a encontrar sus esposas, y es allí donde encontró un hijo de un amalequita y le preguntó dónde están, y entonces le dijo el hijo que al lugar donde están, y entonces de allí fue el rey David y le mató a los amalequitas y le liberó a sus esposas. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Primeramente le doy gracias a Dios porque hemos podido amanecer en este día. Amén. Y pues en esta hora estaremos enfocando sobre el libro de Segunda de Samuel. Amén. En este libro nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de liderazgos que pasó sobre este libro y decisiones muy importantes que de un hombre que se llamaba David. Amén. El propósito, amados hermanos, de este libro mayormente es de hablar sobre el propósito de Dios para con David. Amén. Porque el propósito de Dios es perfecto con cada uno de nosotros, y mayormente con David, aunque él tal vez él veía un futuro que tal vez era inseguro para él, que no podría ver el futuro que Dios tenía con él, mas sin embargo Dios en este libro abrió camino para él. Amén. Entonces empieza este libro discutiendo de la muerte de Saúl y de su hijo. Amén. Y David oye esto, y pues cuando él oye esto, en lugar de ponerse contento, que tal vez él decía, pues ahora el trono es mío, en lugar de decir, ahora yo puedo ejercer ese trono, sin embargo, él se humilló y se rasgó su vestido y no se enalteció, sino que se humilló delante de Dios. Y por lo cual estos son una de las cualidades que a Dios le agrada, que el hombre venga con un corazón contrito y humillado. Amén. Que a pesar de las cosas que Saúl le había hecho a David, tal vez quería vengarle, porque sabía Saúl que David iba a tomar su trono. Amén. Entonces, después de clamar amén, David a Jehová cuál era el siguiente paso, dice que Jehová le respondió y consultó a Jehová, y dice que le dijo, ¿qué debo de hacer? Y me imagino que andaba muy apenado cuál iba a ser el siguiente paso. Mas sin embargo dice que después de clamar, consultó a Jehová, y Jehová le dijo, sube a Hebrón, y de ahí fue proclamado el rey. Y ahí podemos ver que empieza el reinado de David, ¿verdad? Empieza el reinado de David, y vemos a un hombre joven que tal vez era un pastor de ovejas en un tiempo, mas ahora él ocupaba un trono. Amén. Que, amados hermanos, en el versículo 3, en el capítulo 3 de 2 de Samuel es donde se levantaron las guerras contra David, que aunque se parecían difíciles, tal vez David poder ver su futuro, mas sin embargo es como que si Jehová le decía,
hazte a un lado, yo pelearé tus batallas por ti. Porque dice en el capítulo 3, dice, hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se había fortalecido y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. Entonces es donde David pudo ver el triunfo y victorias, victoria tras victorias, derrotas tras derrotas, y aunque se levantaban guerras y aunque se levantaban rumores de venganza contra él, David pudo guardarse para el Señor, y David nunca fracasó, sino que Dios iba por delante de él como espada, quebrantando toda batalla, amén, toda guerra que había enfrente de él, amén. Y en los siguientes versículos nosotros podemos ver cómo David triunfa contra sus enemigos, que volvemos a repetir, que eran victoria tras victorias, derrotas tras derrotas, y dice que fue las victorias de David tan grande que él vio la caída de la casa de Saúl, amén. Y pudo ver cómo su reino se desarrollaba, donde David pudo ejercer ese trono del rey de Israel, amén. Y ahora sí podemos ver el propósito de Dios, que era perfecto con él, que quería que él ejerciera ese trono, amén, porque Dios conocía su corazón, porque Dios conocía su corazón, que era humilde y que era de contrito de espíritu, amén. Y en los siguientes versículos podemos ver cómo David conquista a Jerusalén, cómo él derrota a los filisteos, y cómo una de las cosas más importantes que David hizo, que es traer el arca a Jerusalén, amén, porque entonces ahí pudieron ellos reunirse, el reino del sur y el reino del norte, los cuales había pelea, pero David logró hacer eso, amén. Y la rectitud de David fue tan grande que Dios le dio una promesa, amén. Una promesa, una de las promesas más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que le manda en el 2 de Samuel 7, versículo 10, dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo, Dios, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. Y si nosotros saltamos al versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y afirmaré yo para siempre el trono de su reino, y yo le seré a él padre, y él será mi hijo. Amén. Y ese es que estaba hablando de una promesa, que iba a venir el Mesías, el rey de este mundo, el Redentor, amén. Y era una de las promesas más grandes, porque desde ahí, desde la descendencia de David, es que iba a venir aquel Mesías en que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Que nos ha salvado, nos ha librado del pecado. Pero llegó con todo esto, amén, un momento que se apartó David de los ojos de Dios y fue preso del pecado, amén. A pesar de los triunfos y de las victorias que David pudo obtener, que Dios le dio, si nosotros saltamos hasta el capítulo 11 del mismo libro de 2 de Samuel, David tomó decisiones muy pecaminosas que hicieron que su reino tuviera consecuencias, amén. Y es entre David y Betsabé. Si nosotros leemos el versículo 2, dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hijo de Eliam, mujer de Urías Eteo. El 4 dice: y envió David mensajeros, la cual la tomó y vino y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Entonces esto fue una de las más peores decisiones que David pudo haber tomado, porque de esa decisión hubo consecuencias. Amén. Y no solo eso, sino que en los siguientes versículos David dice que trató de esconder su pecado, de ocultarlo, de encubrirlos. Amén. Y otro de los pecados que también David pudo cometer y que fue muy extremo es el pecado de asesino. Amén. Y lo más impactante de que un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que hablaba con Dios, que tal vez él podría decir que yo estoy conectado con el Señor para siempre, no podría ver su propio pecado a causa de su ignorancia. Amén. Y esto resulta que Jehová envía a Natán a amonestar a David. Si nosotros podemos ver que dice que David, a pesar de estos acontecimientos, él seguía como que si nada hubiera pasado y ningún reconocimiento de su pecado había pasado. Amén. Y es donde abre los ojos Natán a David y le hace ver su pecado en una parábola. Mas sin embargo, en su propia ignorancia, David no lo podía ver esto así, sino que tuvo que tomar Natán y decirle a él que tú fuiste ese hombre que le quitó al que no tenía, al que le quitó la última oveja que él tenía. Amén. Y pues podemos ver las profecías. Empieza David a profetizar sobre Natán, a profetizar sobre David que iba a haber consecuencias, que Dios lo iba a librar sus vidas. Pero como David había fallado como padre, como rey, como persona, dice que las consecuencias fueron muy graves, que murió unos hijos y fue perseguido hasta la muerte. Pero Jehová guardó su promesa y nunca lo dejó caer en mano de hombre. Amén. Y esas son unas de las circunstancias muy importantes en la Biblia que nosotros podemos ver, que Jehová enseña su misericordia hacia el hombre pecador. Amén. Que David, siendo uno de los hombres más importantes en que nosotros podemos encontrar en la Biblia, sin embargo, cuando él peca contra el Señor muestra su misericordia. Y ese es un ejemplo que nosotros podemos tomar en nuestras vidas, que tal vez nosotros, amados hermanos, que tal vez nosotros no es el mismo, ¿verdad? Las consecuencias como era antes, porque ahora estamos en el tiempo de gracia. Mas sin embargo, pues ahora nosotros estamos esperando a nuestro Creador, a nuestro Señor que vendrá por nosotros, y Él manda que nosotros nos limpiamos de nuestros pecados. Él manda que nosotros nos purifiquemos delante de Él, porque David tuvo consecuencias muy severas. Dice que se la pasó lamentando toda su vida de su pecado. Y podemos ver en esto, en uno de los salmos que escribió, que él decía que hay en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón contrito y humillado para ti. Amén. Y quiero terminar, amén, yendo a Romanos 6:12, donde dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Y este ejemplo es para nosotros, hermanos, y pues que el Señor les bendiga. Amén. Y el tiempo con nuestro hermano Henry. Hermanos. Entonces, para mí me dio el privilegio para explicar 2 Samuel 13-24. Y aquí vamos a enfocar en la familia de David, que incluye el rey David y su hija Tamar, y también su primer hijo Abnón, y también su tercer hijo Absalom. Entonces, el libro en el capítulo 13 empieza con Abnón, que tenía lujuria sobre su hermana Tamar, pero ellos dos no eran hermanos y hermanas así completo, porque Tamar tenía diferentes madres de Abnón. Y leemos que en el capítulo 1, en el versículo 1 hasta 21 de
capítulo 13 de 2 Samuel, que Abnón se hizo enfermo nada más para que se pudiera acostar con su hermana y lo violó a su hermana. Y en capítulo 13, versículo 22 a 29, leemos que Absalom hizo un plan para que pudiera matar a su hermano Abnón. Y leemos también que Esi lo mató. Y en 2 Samuel 13, 30 hasta 36, leemos que cuando David lo descubrió que Absalom lo mató a su hermano, que empezó a llorar sobre muerte de su primer hijo. Y en el capítulo 14 leemos que Absalom empieza a hacer paz con su papá, porque cuando mató su hermano Absalom, cuando mató su hermano Abnón, su papá y él se ponieron lejos, ya no hablan por 2 años. Y en 2 Samuel 15 a 18 leemos que Absalom empieza a hacer un plan para matar a su propio padre, que era el rey David. Y leemos que Absalom quería matar a todos los seguidores de David y también David. Y en capítulo 18 a 19 leemos que el ejército de David lo mató al ejército, lo derrotó el ejército de Absalom, y Absalom también se murió durante ese tiempo. Y en el capítulo 20 leemos que Seba hace una rebelión contra el rey David y no pudo matar al rey David porque terminó con la muerte de Seba. En el capítulo 21, 15 hasta el capítulo 22 leemos que los israelitas y también los filisteos todavía estaban en una guerra. Y después en el capítulo 24 leemos que David no quería tomar responsabilidad de su pecado, y en vez de tomar responsabilidad de su pecado lo dejó el Señor matar 70,000 israelitas en vez de tomar su pecado. Y lo que yo aprendí, que yo creo que todos estamos aprendiendo, es que no hay que no hay que dejar el orgullo y también malos pensamientos controlar nuestra mente, pero hay que dejar la voluntad de Dios controlar nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora dejo el tiempo con mi hermana que está creada con el libro de Esdras. Hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme este privilegio que se le bendiga a los liderazgos de los jóvenes y cada uno de mis hermanos jóvenes también. A mí me tocó el libro de Esdras y voy a empezar a leer en Esdras 1:1, que dice: en el primer año de Sirio, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Sirio, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Sirio, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifica casa en Jerusalén, que está en Judá, que nadie entre vosotros de su pueblo sea Dios con él. Y subió a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Tengo 3 puntos, que es la reconstrucción del templo. La palabra de Dios está en el centro de todo avivamiento, y Dios se mueve en los corazones de reyes y autoridades. Cumpliendo la profecía, rey de Sirio de Persia permitió que los judíos que viven en Babilonia regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. El primer grupo de judíos regresó bajo el liderazgo de Zorobabel. Los judíos primero reconstruyeron el altar del templo, pero fueron obligados a detenerse debido a las quejas de los samaritanos sobre ellos ante el rey de Persia. Después de muchos años de no trabajar en el templo, Zorobabel y los profetas Ageo y Zacarías lideran los esfuerzos para seguir reconstruyendo el templo. Esdras recibió el encargo de liderar otro grupo de judíos a Jerusalén.
y descubrió que muchos judíos, incluyendo líderes, han desobedecido al Señor al casarse con no israelitas que practicaban la idolatría. Los culpables confesaban su pecado y se separaran de sus esposas extranjeras. El segundo punto, al regresar a Jerusalén, Esdras comprendió que se necesitaba un verdadero avivamiento a nivel espiritual y social para construir la comunidad, a devolver los corazones del templo a Dios. Era bueno estar en casa, pero si Dios no tuviera un hogar entre su pueblo, todo su trabajo será en vano. La verdadera revelación y avivamiento vendrán a través de la exposición a la palabra de Dios. Es por eso que Esdras centró su atención en la confesión, la lectura, la enseñanza y la instrucción comunitarias. Como dice en Salmo 119:93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. El conocimiento de la historia de Esdras y su comprensión de la palabra de Dios lo llevaron a la verdad. Mientras Israel se aferraba a los preceptos de la ley, su camino era seguro. Fue cuando abandonaron la palabra de Dios que la calamidad los sobrevino. Por tanto, la palabra de Dios estaría en el centro de avivamiento espiritual. Y el último punto, puede parecer extraño pensar que Dios usará reyes como Nabucodonosor y Sirio para lograr sus metas, pero eso es exactamente lo que Dios hizo. Como el apóstol Pablo escribió en Romanos 13:1, sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. A través de los actos de Nabucodonosor y Sirio, vemos que la promesa de Dios no solo son verdaderas, sino que sus planes son siempre más grandes que los reyes y las autoridades terrenales. Y van y vienen y cuyos imperios surgen y caen. Aunque los líderes insensatos se oponen a Dios, el Espíritu de Dios se mueve en los corazones y las mentes de los gobernantes poderosas para llevar a cabo su plan bueno y perfecto, porque solo Él es soberano. Amén. Amén, amén. Así dejo el tiempo con la hermana que estará hablando del libro de Proverbios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por darme este privilegio de estar aquí nuevamente, y a los pastores y a su esposa. El transformo del libro de Proverbios es que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, hijo de David y de Betsabé, segundo de Samuel 12:24. Aunque no era el hijo mayor de David, fue coronado rey. También se recuerda a Salomón por sus 3,000 proverbios y sus 100,005 cánticos. Salomón fue el hombre que juzgó a aquellas dos prostitutas que alegaban como sino al único niño sobreviviente. Primer de Reyes 3:16, la visita de la reina de Sabia. Salomón también se de Jesús. Mateo 6:7, la Biblia nos enseña que no hubo otro hombre sabio como Salomón en la tierra. Podemos analizar en
en la vida de Salomón. Ciertamente quisiera Salomón era un hombre lleno de mucha sabiduría y de muchos bienes, pero no se compara con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Como Él, no puede haber otro hombre lleno de poder y sabiduría. Si nosotros queremos obtener sabiduría o disciplinarnos como Salomón, tenemos a Jesús, como dice el libro de Santiago 1, 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todo abiertamente y sin reproche, y él se la dará, pero no pida pero pide con fe, no con dudamiento. Nada, porque el que duda semejante a la que del mal que era. El primer tema que vamos a estar mirando es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. En esta palabra encontramos razones por las cuales Dios nos dio este libro de sabiduría. El primer punto que vamos a estar mirando es que Salomón, hijo de David, rey de Israel, escribió el libro de Proverbios. También dice que este libro fue escrito en Jerusalén. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender de qué se trata este libro. Su propósito es enseñar que la palabra de Dios nos explica que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, vivir una vida disciplinada y ordenada y ayudar a hacer lo que es correcto y justo. Proverbios 3:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. También habla que Jehová nos dice que no menospreciemos la disciplina de él. Proverbios 3:11 al 12. No menospreciemos, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre a quien quiere. El segundo tema que vamos a estar mirando es vivir una vida con temor a Dios. Aquí vemos que Dios, por medio de su palabra, nos va mostrando el camino por el cual debemos sobre todo tener temor de Dios, así vamos a vivir una vida con temor. También nos enseña la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, las cosas obrarán para bien en nuestra vida, y cuando obedecemos la palabra de Dios vienen esas consecuencias: lloro, lamento, angustia, dolor a donde uno no sabe ni qué hacer ni qué pensar. La palabra de Dios a nuestra vida dice Romanos 28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les va a bien. El temor a Dios debe hacer se apartan de mal y aborrece el pecado que desagrada a Dios, y aborrece la vida de ellos y de aquellos que ellos amen. Como jóvenes debemos poner a Dios como primer lugar en todas las cosas. Porque si andamos debajo del temor de Dios, como dice Salmos 34:7, el ángel de Jehová acompaña alrededor de los que le temen. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Sí, voy a dejar el tiempo con la siguiente hermana que estará elaborando en Proverbios. Amén. 16. Gloria a Dios.
Dios le bendiga, hermanos. A mí me tocó el Proverbios 16 hasta el 31. Entonces, el trasfondo del libro de Proverbios, el reinado de Salomón, fue el año 960 a 930 antes de Cristo. El rey Salomón fue quien construyó el primer templo. En Primera de Reyes, según 2:3, guarda los de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la que están escritas en la ley de Moisés, pero que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello lo que emprendas. Uno de los pecados del rey Salomón que lo hizo separar o desobedecer a Dios fue el decidir su corazón a causa de las mujeres. Él permitió entrar la idolatría al pueblo de Israel, y esa fue la razón fundamental de la división del reino. El tema número 1, consejos de la sabiduría, Proverbios 1:8 hasta el 22. En los primeros años de nuestra vida como jóvenes siempre enfrentamos incitaciones al pecado. Disfruta de los placeres pecaminosos, pero nosotros como jóvenes podemos resistir a las tentaciones de no apartarnos de Dios. Pero es muy importante que tengamos una estrecha relación con Dios como nuestro Señor. Pero es muy importante que tengamos como nuestro Señor, que dio su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario. El tema número 2 es sabiduría para los jóvenes, Proverbios 3:1 hasta el 20. A veces, como jóvenes, Dios permite que sus hijos pasemos en pruebas y dificultades a fin de conformarnos perfectamente a su santidad y su voluntad para la vida de ellos. Tema número 3, orientación para la vida, Proverbios 4:1 a 7. La sabiduría de nuestro Dios es esencial para una vida. I don't know that word. Significativa. Por lo tanto, se debe buscar sobre todas las cosas, como dice en San Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, porque Dios solamente le dará a quien paga el precio por ella. Amén. Dios lo bendiga. Así pasaré con el tiempo al hermano que trae el libro de la Eclesiastés.
Dios le bendiga, hermanos. El libro que voy a traer hoy en esta noche es Eclesiastés. Y Eclesiastés comienza con una declaración bastante soberbia en Eclesiastés primero, capítulo 1, versículo 2, donde dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí el predicador está diciendo que muchas actividades humanas son efímeras y no tienen un valor duradero. Unas descripciones de la vanidad que yo pude hallar en Eclesiastés es la vanidad de los esfuerzos humanos. El autor explora diversidades buscadas humanas como la búsqueda de sabiduría y riqueza y placer, pero concluye que todos son finalmente vanas porque no brindan satisfacción o plenitud duradera. Donde yo pude encontrar esto es en Eclesiastés 2:11, donde lee: mira, yo llego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Otra descripción de la vanidad que yo pude hallar es la inevitabilidad de la muerte, donde el libro habla de cómo tanto los sabios como los necios, los ricos y los pobres comparten el mismo destino de la muerte. Él aquí hace que muchas búsquedas humanas sean vanas. Donde yo pude encontrar esto es en Eclesiastés 9:2, donde dice: todo contiene de la misma manera todas, en mismos sucesos, curar al juicio y al impío, al bueno, al impío, al inmundo, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así el pecador, al que fuere como al que teme jurar. Otra descripción que yo podía encontrar es los celos de la vida. Los celos representan de la naturaleza y la vida humana se describe como vanos porque no ofrecen un progreso o cambio duradero. Donde yo pude encontrar esto es en Primera de Eclesiastés 9-10, donde dice que qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han predecido. Uno de los últimos que yo pude hallar es la búsqueda del placer y riqueza. El autor refleja sobre la búsqueda del placer y riqueza, encontrándolos vanas porque no brindarán satisfacciones duraderas. El ejemplo donde yo pude encontrar esto es en Eclesiastés 2:10-11, donde lee: no nieguen a mis ojos ninguna cosa que desearán, ni aparte mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo
esto fue mi parte de toda mi faena. Mira, yo llego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlos. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés también reconoce que hay un tiempo para todo bajo del cielo, como se ve en Eclesiastés 3, 1 al 8, donde lee, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arruinarse lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de desear y tiempo de bailar, tiempo de esparcer piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de obtenerse de abrazos, tiempo de buscar y tiempo de pedir, tiempo de jurar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de obedecer, tiempo de jurar y tiempo de paz. Lo que quiere subir, que la vida tiene su seriedad de ciclos y estaciones. El libro también aconseja disfrutar de las cosas buenas de la vida y verlas como un regalo de Dios. En Eclesiastés 3, 12 al 13 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosas mejor que alegras y hacerlas bien en su vida, y también es que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. En el libro se abre en el libro se aborda la búsqueda de sabiduría y conocimiento. Por ejemplo, en Primera de Eclesiastés 16 al 18, donde lee, habló yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he enjarnecido y he crecido en sabiduría sobre todas las cosas fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón he percibido mucha sabiduría y ciencia, y dedicar mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvariados. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien ande ciencia anda dolor. Aquí quiere reflejar sobre cómo el acumulamiento del conocimiento puede llevar a más dolor y frustración. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y ahora estaremos entrando con los últimos libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos. Amén. Y cómo bueno empezar que con el libro de Ezequiel.
Y así hago pasar a mi hermano que será encargado. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a estar hablando del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento de la Biblia y trata sobre las visiones y mensajes del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote y profeta que vivió durante el exilio babilónico de los israelitas. Sus profecías y visiones están registradas en el libro que lleva su nombre, ofreciendo información sobre la condición espiritual de los israelitas exiliados y transmitiendo mensajes de esperanza, juicio y resurrección. Ezequiel 1-3 habla de que Ezequiel tiene una visión del trono de Dios y los 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes representan la gloria y el poder de Dios. Ezequiel 4:11. A Ezequiel se le dan acciones simbolíticas para realizar que representan el próximo asedio y destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. También profetiza contra los líderes corruptos y el pueblo de Judá. Ezequiel 12-16. Ezequiel continúa profetizando sobre el juicio inminente sobre Jerusalén y los exiliados, pero también ofrece esperanza de futura resurrección y renovación del pueblo de Israel si se aparte y se vuelve a Dios. Aquí hay 5 partes o 5 condiciones que estaba el pueblo de Israel durante el tiempo de Ezequiel. Exilio y Babilonia. El libro de Ezequiel se desarrolla durante el exilio en Babilonia, después de que el rey babilónico Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó cautivos a muchos de los israelitas en Babilonia. Destrucción de Jerusalén. Ezequiel profetiza sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el tiempo que ocurrió cuando los babilonios sacaron a la ciudad. Descendencia espiritual. Ezequiel condena la descendencia espiritual y moral de los israelitas, quienes se habían apartado de Dios y los abrazaron la idolatría y los otros pecados. Juicio y castigo. Gran parte del libro se saca en juicio de Dios contra Israel por su infidelidad, incluyendo el exilio, las caídas de Jerusalén y el despresión del pueblo. Esperanza de resurrección. Sin embargo, Ezequiel también ofrece esperanza profetizando que Dios algún día restaurará la nación de Israel y renovará su relación con él. Amén. Amén, amén. Sí, dejo el siguiente tiempo con el hermano. Hermanos, que el Señor me los bendiga. De igual manera, Señor bendiga a los hermanos que nos están visitando. El hermano Carlos, el hermano Nidilson, el hermano Tomás, no lo veo, pero por allá antes de comenzar con el corto resumen, quisiera que me acompañaran con unas escrituras en el libro de Ezequiel, perdón. Al capítulo 18, versículo 4. Les pido que por favor se pongan de pie para poder leer la palabra.
me confirman con un amén cuando ya. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo en victoria dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De igual manera, si por favor me pueden acompañar al capítulo 33, versículo 11, por favor. Y dice así: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar su asiento? Bueno, hermanos, a mí me tocó leer desde el capítulo 17 hasta el 33 del libro de Ezequiel, que se puede dividir en 3 partes, como podemos ver aquí en el póster. La parte número 1 que yo leí es empezando desde el capítulo 17 a 24, que se basa en profecías sobre la ruina en Jerusalén. El punto número 2 puede ser del capítulo 25 a 32, que se basa en profecías del juicio de Dios a naciones cercanas. Y el capítulo 33 es el último llamado para el arrepentimiento a Israel. El profeta y sacerdote Ezequiel, fue un hombre usado por Dios para darle palabra de advertencia y corrección a su pueblo. Recibió muchos mensajes a través de visiones y tuvo una habilidad de transmitir los mensajes en forma dramática y simbólica, dirigida a los judíos exiliados en Babilonia, como también a quienes vivían en Jerusalén. ¿Por qué ocupaba esto el pueblo? Por falta de santidad y con el propósito de hacer el pueblo arrepentirse de sus mal hechos. El libro de Ezequiel nos motiva a buscar todavía más al Señor, especialmente en tiempos difíciles o cuando nos sentimos sin propósito, que reflexionemos si en verdad estamos rectos delante de Dios, y nos hace entender que solo hay un Dios digno de ser alabado, y no solo en un lugar, sino que en donde quiera que haya alguien con el deseo de buscarle. Es todo, hermano. Dios los bendiga. Gloria sea a Dios. Y ahora seguimos con el libro de Daniel. Amén. Gloria sea a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios los bendiga una vez más. Hoy voy a estar tratando el libro de Daniel. ¿Verdad? El profeta Daniel escribió ese libro y el significado de su nombre es Dios ha juzgado. El cautiverio está fechado en el año 3 del reinado de Joacim. Esto sería en el año 606 o 605 antes de Cristo. El mensaje del libro del profeta Daniel es infundir esperanza al pueblo judío en medio de la persecución. También recuerda los valores fundamentales de la fe, el monoteísmo, la ley y la oración. El libro de Daniel sitúa al lector en el siglo IX a.C. durante el exilio de los israelitas a Babilonia en el reinado de Nabucodonosor. ¿Qué nos enseña el libro de Daniel acerca del propósito de Dios para los jóvenes hoy? A veces los jóvenes piensan que por ser cristianos tendrán una vida fácil y plena, pero la Biblia nos enseña que la meta de Dios no es que tengamos una vida fácil, sino hacernos crecer en nuestra fe en Jesucristo, aún en los tiempos difíciles. Daniel
el libro de Daniel está dividida en dos partes, una histórica y una profética. La primera que vamos a tocar es la parte histórica, la cual que consiste en los capítulos 1 al 6 de Daniel. El libro de Daniel, además de contener profecías y relatos de la vida de Daniel en la corte babilónica y persa, también ofrece una visión histórica de los eventos de su época. Fue incluido en las escrituras por varias razones. Número 1, historia del exilio judío. Número 2, testimonio de la fidelidad. Y número 3, profecías cumplidas. El libro de Daniel narra la historia de un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor alrededor del siglo 9 antes de Cristo. A lo largo del libro, Daniel sirve en la corte de varios reyes babilonios y persas, interpretando sueños y visiones y enfrentando desafíos debido a su fidelidad a Dios. Las historias narradas en el libro brindan una visión de los eventos políticos y religiosos de ese tiempo, así como también muestran cómo la fe y la obediencia de Daniel lo llevan a ser exaltado, incluso en medio de la adversidad. En resumen, la parte histórica del libro de Daniel ofrece una perspectiva valiosa de la vida durante el exilio y muestra cómo la fe y la fidelidad de Dios pueden influir en los acontecimientos históricos. Fue incluido en las escrituras por su importancia tanto histórica como espiritual para el pueblo judío y los creyentes en general. Vamos a hacer un chiquito repaso antes de entrar a la parte profética. Vemos que antes de entrar a la parte profética, el libro de Daniel habla de la estatua que soñó Nabucodonosor, y aquí están los imperios a donde ellos estaban en la estatua, y también ahí están las bestias, las 4 bestias que interpretó Daniel también. Vamos a entrar en la parte profética. La parte profética consiste de los capítulos 7 al 12. El libro de Daniel contiene varias profecías que abarcan desde el tiempo de Daniel hasta el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Unas de las profecías principales son la estatua de los reinos mundiales, las bestias, las 70 semanas y la visión del carnero y el macho cabrío. Vamos a explicar 2 profecías importantes, las cuales son las 70 semanas y los tiempos finales. Cada semana representa 7 años, entonces las 70 semanas serían 490 años. De acuerdo a esta representación, panorama, podemos ver aquí que las 70 semanas inició cuando Jerusalén es reconstruida y edificada en el año 444 a.C. Esto lo podemos ver en Daniel 9:25, que dice, mi versión de la Biblia es un poco diferente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, pero esto en tiempos angustiosos. Aquí, donde marca el año 70 antes de Cristo, es cuando se paró el reloj profético, porque al iniciar, ¿verdad? Hablamos que en la reconstrucción de Jerusalén se inicia las 70 semanas, pero se para cuando Jesús es crucificado y muere en la cruz, y se para el reloj profético, y ahí se cumplen 69 semanas. Y de acuerdo a esta representación, la última semana se va a cumplir cuando el anticristo venga y se siente en el templo. La segunda profecía que vamos a tratar son los tiempos finales, tiempo de angustia para Israel. Este está en el capítulo 12.
Cuando Daniel habla y se refiere en aquel tiempo, esto no significa que lo que está escrito en Daniel 12:1 ocurre inmediatamente después de los eventos de Daniel 11:36 al 45. Significa que ocurrió en la misma era. También cuando Daniel se refiere a será tiempo de angustia, esto se refiere al tiempo de persecución para Israel y la calamidad mundial conocida como la Gran Tribulación. Este periodo también es llamado el tiempo de angustia para Jacob en Jeremías 37. Que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será salvado. Este tiempo de angustia será diferente, será el peor tiempo de angustia que Israel haya visto, pero Dios preservará y librará al pueblo judío. Inciso B, la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia claramente enseña dos resurrecciones, uno para los salvos y otra para los condenados. Esto lo podemos ver en Juan 5:29. Que dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Inciso C, instrucciones para sellar el libro. Cuando Daniel se refiere a cierra las palabras y sella el libro, el cerrar las palabras implica que las palabras deberían de mantenerse al salvo hasta el tiempo que se necesitaran. Sellar el libro tiene el doble sentido de autentificar el mensaje y preservarlo. La profecía de Daniel ciertamente fue de algo de valor en su propia época, pero llegaría un día, el tiempo del fin, cuando esta profecía tendría aún más importancia. Por lo tanto, era importante el cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Inciso D, ¿cuánto durará el tiempo de la tribulación? Tiempo es 1 año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Este periodo de 3 años y medio es bien conocido en otros pasajes de la profecía bíblica. Daniel 9:27 la describe como el periodo entre el quebrantamiento del pacto por parte del anticristo con Israel, el levantamiento de las abominaciones desoladoras y el establecimiento del reino de Jesús. También Apocalipsis 13:5 lo describe como la duración de la autoridad del anticristo para gobernar, perseguir y blasfemar. Al juntar todos estos, obviamente estamos tratando con la última mitad de la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, y sabemos muy poco sobre la primera mitad. Dios purificará y preservará a su pueblo y ha puesto un límite de día para el tiempo de angustia. Daniel debe de apartarse mentalmente de estos interrogantes porque la revelación de estas cosas no llegarán sino hasta el tiempo del fin. Hasta entonces hay un sentido en el cual estas profecías están cerradas y selladas. Esta fue una sorprendente profecía específica. Daniel dijo que desde el tiempo de la abominación desoladora, que se hallan en Daniel capítulo 8, simplemente podríamos apuntar en el calendario al final de la consumación de todas las cosas, 1290 días después. Cuando Daniel habla de la profecía en el capítulo 8 de la abominación desoladora, esta profecía tiene doble cumplimiento. La primera sucedió en los 400 años de silencio que hubo después del libro de Malaquías hasta que se inicia el libro de Mateo. Durante estos 400 años de silencio se levantó un rey llamado Antíoco Epifanes, rey de Seleucia de Siria. Desató una encarnizada persecución contra los judíos, implantó culto y adoración a Zeus,
deidad de los griegos, y colocó la estatua en el santuario del templo. Quemaron libros sagrados, construyó gimnasio adentro del templo para que los jóvenes jugaran Juegos Olímpicos, lo cual hacían los griegos para exaltar y reverenciar a su dios Zeus, y para que participaran en gimnasia. También el rey Antíoco sacrificó cerdos dentro del templo, y el cerdo era algo inmundo, algo abominable hacia Jehová. Esto fue la primera parte que se cumplió de la profecía que Daniel habla en el capítulo 8. El segundo cumplimiento sucederá cuando el anticristo venga y se siente en el templo, y después que hayan pasado los 3 años y medio de paz y el pacto se rompa, él comenzará a blasfemar y meterá abominaciones en el templo, y ahí se cumplirá la segunda parte de la profecía. Es difícil el decir qué relación hay entre los 3 años y medio mencionados en muchas partes y los 1335 días mencionados aquí. Podríamos decir que al final de los 1260 días Jesús regresa. Al final de los 1290 días el gobierno de Jesús oficialmente está instalado. Al final de los 1335 días las naciones son juzgadas. Eso se ve en Mateo 25, 31 al 46. En resumen, las profecías en el libro de Daniel ofrecen una visión panorámica de la historia mundial y el plan de Dios para la redención de su pueblo. Estas profecías no solo tienen relevancia histórica, sino que también apuntan hacia el cumplimiento final de los propósitos divinos en el futuro. Esta ha sido mi presentación. Amén, amén. Así dejo el tiempo con la siguiente hermana. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche yo tengo el libro de Sofonías. El libro de Sofonías es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Fue escrito por el profeta Sofonías, quien profetizó durante el reinado del rey Josías y Judá. En el libro de Sofonías es enfocado primeramente en el juicio venidero de Dios sobre Judá, Jerusalén y las naciones circundantes. Sofonías Sofonías abiertas sobre el día de Jehová, un día de ira, angustia y desolencia que cayera sobre el pueblo de Dios y sus enemigos debido de su idolatría. Idolatría y maldad y rebelión. Sin embargo, el libro también contiene una nota de esperanza. Después de anunciar el juicio eminente, Sofonías profetiza acerca de la restauración y la bendición futura de Dios. Traerá a su pueblo. Dios limpiará y renovará a un remanente fiel que confiará en él y será objeto de su amor y regocijo. Los temas principales del libro de Sofonías incluyen el juicio de Dios sobre Judá, Jerusalén y las naciones. 2. El llamado de arrepentimiento y la búsqueda de Jehová. 3. La promesa de restauración y bendición futura para el pueblo de Dios. Y tengo 5 puntos de profecías. El número 1, anuncio del juicio de Dios. Anuncio del juicio de Dios. Sofonías profetiza el juicio venidero de Dios sobre el Judá y Jerusalén debido a su idólatra y maldad. Eso se encuentra en Sofonías, verso 1, versículo 1
al 3 y 8. Punto número 3. Llamado el arrepentimiento, el profeta exhorta al pueblo a humillarse y buscar a Dios ante aquel que llegue el día del juicio. Esto se encuentra en Sofonías, verso 2, versículo 1 al 3. Punto número 3. Juicio sobre las naciones. Sofonías anuncia el juicio de Dios sobre varias naciones enemigas de Judá como Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Esto se encuentra en Sofonías, verso 2, versículo 4 al 15. Punto número 4, promesa y restauración. A pensar del juicio, Sofonías también profetiza la restauración y el futuro glorioso de Jerusalén y el pueblo de Dios. Esto se encuentra en Sofonías, verso 3, versículo 9 al 20. Punto número 5, llamado la alegría y la alabanza. El libro termina con un llamado a la alegría y a la alabanza a Dios por su misericordia y su promesa de restauración. Eso se encuentra en Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 20. En resumen, el libro de Sofonías en la Biblia revela la justicia y la soberanía de Dios, así como su misericordia y sus deseos de redimir a aquellos que se arrepientan y vuelvan a Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Y así dejo el último tiempo con nuestra hermana, que estará presentando el libro de Malaquías. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. El libro que me tocó fue el libro de Malaquías y pues lo leí y me sacó preguntas. Entonces, la primera pregunta que me sacó fue, la primera pregunta que me vino a la mente fue si nosotros menospreciamos a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Menospreciar a Dios es que te regalen un regalo y tú digas, no lo quiero. Es casi igual, así digamos que el regalo es Dios y tú dices, no lo quiero, porque estás diciendo de que no quieres a Dios. Ahora piensa, eso es menospreciar a Dios. Pero también hay otras maneras de menospreciar a Dios, como en contaminar el altar. En Malaquías 1:7 dice, profecía a la palabra de Jehová contra ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan contaminado? Y dijisteis, ¿en qué te hemos contaminado? ¿En qué piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Acá es como que nosotros estemos en pecado y nos subamos al altar. Ahí estamos contaminando de nuestros pecados el altar, y el altar es algo sagrado, así de que no lo podemos contaminar. Ahora, para la segunda pregunta que me vino fue, ¿Dios nos ama aunque nosotros lo despreciemos? Esta es una pregunta fácil. Dios siempre nos ama porque el amor de Dios es único. En Malaquías 1:1-2 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Entonces, acá dice de que Jehová habló por medio de Malaquías. Para los que no saben, Malaquías fue un profeta. Dice que Jehová amó al pueblo y
Esaú, hermano de Jacob, lo amó Dios. Aquí hay un ejemplo en que despreciamos a Dios, como en decir, yo no necesito a Dios o yo no creo en Él. Eso es despreciar a Dios porque estamos diciendo de que no lo quieren. Y para la tercera pregunta que se me vino fue, ¿quién es Yahweh? Todos sabemos que Dios tiene todos tipos de nombres, como Yahweh y otros nombres más. Pero Yahweh es Dios porque en Malaquías 3:6 dice, porque yo soy Yahweh y no he cambiado, pero ustedes, hijos de Jacob, no se apartaron de su iniquidad, pero dice, porque yo soy Yahweh y no he cambiado. Yahweh es Dios y sé esto porque aquí dice no he cambiado, y todos sabemos que Dios nunca no cambia, y esto es todo lo que pude hacer para mi proyecto, y que el Señor les bendiga. Gloria sea a Dios. Amén, amén. Ha sido un privilegio, amén, trabajar juntamente con los jóvenes, y así dejo, y verdad, poder presentar lo que hemos estudiado. Verdad que seguir orando por ellos. Me sorprendí mucho al escuchar a unos hermanos de esos jóvenes, al estudiar la palabra. Créeme que es una bendición de Dios de poder escuchar la palabra y al igual aprender algo nuevo también. Personalmente con mis hermanos también, ¿verdad? Al escucharle a ellos hablar de la palabra de Dios, me alegra mucho, como un hermano de ellos, ¿verdad? Y bueno, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y sigamos orando por los jóvenes y cada uno de ustedes igual. Y si dejo el tiempo con nuestro hermano Pedro también, que va a traer la conclusión de esto. Gracias. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Pues le damos gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Yo no sé si usted se gozó, hermano. Yo no sé si usted se siente contento por lo que Dios está haciendo. Mire, yo no sé cuántos predicadores usted escuchó, pero este buffet, hermano, estuvo delicioso. Mire, esto es lo que necesitamos en nuestra vida. El alimento que es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues Dios bendiga la vida de los jóvenes. Yo creo que no es en vano lo que se está haciendo. Y Dios bendiga la vida de mi hermano Juan, que es lo que Dios puso en su corazón. Y creo que los jóvenes lo tomaron para bien. Y esa es la unidad. Hablábamos ayer de la unidad. Que cuando hay una unidad, hermanos, el enemigo no puede filtrarse. Pero fíjese que en este tiempo eso se está perdiendo, ¿verdad? Allá afuera, las personas allá afuera tienen más unidad que el pueblo de Dios. Las personas allá que no conocen a Dios están más unidos que a veces el mismo pueblo. Pero Dios, ¿verdad?, nos ayude a cada uno de nosotros a crecer más. Jóvenes, no se detengan. Que esto solamente sea un principio. Que esto solamente sea un comienzo de lo que ustedes van a empezar a conocer. Mire, yo noté a unas hermanas tensas, que probablemente esto lo que ellos experimentaron probablemente sea la primera vez. Hay jóvenes que son la primera vez que se paran aquí, hermanos, y no es fácil pararse a un lugar y hablar de lo que es la palabra de Dios. Pero fíjense que yo creo en la palabra de Dios, que cuando hay hombres dispuestos, que hay muchos viejos en este tiempo, que Dios le ha dado esa condición y no se quieren parar. En el libro de Samuel vemos eso. ¿Qué fue entendido usted en el libro de Samuel? La palabra habla que dice que ya no había visión ni palabra de Dios en un hombre que era un sacerdote y que Dios lo había puesto como un hombre para que ministrara la presencia de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía preparado a alguien, a ese varoncito, a ese jovencito, y Dios tiene preparado a estos jóvenes. Tantos predicadores, hermanos, que ahora en este tiempo se están levantando, pero como hablábamos, ¿verdad?, engañosos, con palabras sutiles. ¿Para qué? Para pervertir los caminos del Señor. Pero estos jóvenes, hermanos, hay que orar por ellos. Así que, hermanos, jóvenes, pasen adelante. Hermano pastor, vamos a orar por ellos. Únase a la oración, hermanos. Unámonos a esta oración, ¿verdad?, donde vamos a estar orando por estos jóvenes
Sabemos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder. Vamos a orar por todos. Si usted no participó, jóvenes, no se preocupe, pase adelante. Es importante. Sabemos que somos tan tiempos difíciles, pero estamos creyendo en el Señor. Estamos creyendo en el Señor que un día usted va a predicar la palabra con denuedo y autoridad. Y eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor. Mira, Padre de la gloria, toda la juventud, Señor, yo te presento, Padre amado. Tu palabra dice que desde antes que estuviera en el vientre, Señor amado, de nuestras madres, tú ya sabías, tú ya conocías, Padre bendito de la gloria. Mira, ellos han dado un paso, Señor, donde el Señor, el temor se va a ir. Sabemos, Padre amado, que es necesario que ocurra esas cosas. Es importante, Señor amado, reconocer, Señor, el esfuerzo que ellos están haciendo, Padre amado. Oh, Padre bendito de la gloria, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos jóvenes. Yo te doy gracias, Señor amado, por mis hermanas. Que las bendigas, que las sigas usando, Padre amado. Que así como tú has puesto, Señor, ese despertar, como si tú, Padre amado, tú conoces la necesidad que está pasando en esta tierra, en este mundo, Padre amado. Yo te pido que levante hombres, mujeres, llenos de tu presencia. Úngelos, Padre amado. Oh, fortalécelos, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, guárdalos, Padre amado, en tu verdad, que es tu palabra, Señor, que es tu palabra, Padre amado. Levanta hombres en este lugar, Padre amado, que lleven esta palabra a lugares donde nosotros probablemente no vamos a alcanzar a llegar, pero ellos sí, Padre bendito de la gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Que esta generación que se está levantando en este tiempo sea una generación con rectitud en su corazón, de servirte, Padre amado. Que así como han permanecido unidos, así como están permaneciendo, Padre amado, no permitas que se corrompan sus corazones, Señor amado. Oh, Espíritu Santo de Dios, oh, Padre celestial, en esta mañana, gracias, Señor, gracias, porque lo que el hombre, Señor, no puede hacer, tú sí lo puedes hacer, Padre amado. Aquel que diga no puedo, es que no lo va a hacer por su fuerza, lo vas a hacer tú, Señor amado. Oh, Espíritu Santo de Dios, bendícelos, Padre amado, llénalos más de conocimiento de tu palabra, pero primeramente también que aprendamos a vivir tu palabra. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre celestial de la gloria, gracias por tu presencia. Guarda a cada joven, Señor, que no pudo participar. Tú conoces, Padre amado, mira, Señor, las circunstancias que esté pasando, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te los pongo en tus manos, Padre amado. Tú conoces, Padre amado, mira todo lo que estén pasando, cada necesidad. Bendice a mis hermanos, bendice a sus padres, Señor, de estos jóvenes. Guárdalos, Señor, y también, Señor, dale entendimiento, que ellos puedan entender, Señor amado, y tener esa sabiduría y el entendimiento cómo dirigir a sus hijos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, te alabamos y te damos la gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, gracias, Padre amado, te alabamos a ti, Señor. La vigilia ha terminado, demos gracias a Dios y al Espíritu Santo nos guíe con su amor. Despídelos en paz para salir de aquí y limpiar los caminos para llegar feliz. La vigilia ha terminado, demos gracias a Dios y al Espíritu